Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ernesto Gutiérrez y nuevamente les doy la bienvenida a este espacio. Y en el episodio anterior iniciamos con un set de videos en donde hablaremos de Jesús. Iniciamos hablando cómo Dios, por alguna razón, decide hacerse hombre. Ese ser que se encuentra fuera del tiempo y del espacio decide irrumpir en la historia de la humanidad. Aquel que no es materia se hace carne como nosotros. Como dice el escrito Gaudium et Spes, que significa la alegría y la esperanza. Este es un documento pastoral del Concilio Vaticano II de Pablo VI. Mucha revoltura, ¿verdad? Pero lo importante es que este documento dice lo siguiente sobre Jesús. Él trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejantes en todo a nosotros, excepto en el pecado. Cierro este texto y continuamos diciendo que cuando Dios se hizo hombre, no solamente nos referimos a que asumió la condición biológica humana, sino que al formar parte de un contexto sociopolítico particular, asume también la cultura, la religión, las costumbres, toda esta construcción antropológica acumulada hasta ese entonces, y al mismo tiempo queda como cualquier ser humano expuesto a todos los peligros, injusticias, enfermedades y dolencias semejantes a cualquier persona de su época y ubicación geográfica. En este capítulo hablaremos de por qué Dios quiso hacerse hombre, algunas prefiguraciones de Jesús, es decir, personas o situaciones que anunciarían la identidad o la misión de Jesús, como si fuera un tráiler de una película o como si nos hubiesen dicho ciertos spoilers anunciados cientos de años atrás del nacimiento de Jesús. Y en el siguiente capítulo hablaremos de su encarnación e implicaciones. Entonces nos tomaremos el tiempo de ir poco a poco, paso a paso, desmenuzando la identidad de Jesús, tratando de abarcar con amplitud el significado profundo de que un ser divino haya querido unirse a nuestra naturaleza humana. Entonces vamos con el punto número 1. Un proyecto ambicioso. Hablar de lo que les voy a platicar me podría llevar capítulos enteros, así que no desglosaré la historia, sino que lo contrario trataré de sintetizarla. Y necesitamos partir de lo siguiente. Un ejemplo muy cotidiano. Cuando una persona hace una tesis profesional o un proyecto de negocio, tiene dos características principales: un porqué y un para qué, una causa y un objetivo, un planteamiento y un resultado al cual se quiere llegar. Y el proceso es el camino para llegar a dicho objetivo. Pues el universo es el gran proyecto de Dios y como toda tesis, tiene también un porqué y un objetivo que de manera ligera mencionamos en el capítulo anterior. ¿Cuál es el porqué de Dios para crearnos, para crear el universo? Dios nos crea por un desbordamiento de su amor y su gloria, como cuando tienes un vaso que está lleno y el líquido se sale de ese vaso, ya no cabe y se sigue llenando. Y vale la pena mencionar que no nos necesitaba para ser tan feliz como ya lo era. Quiso crearnos para compartir su grandeza. Otro ejemplo, ¿por qué las parejas casadas, digo, en la mayoría de los casos, quieren tener hijos? ¿Que no se bastan el uno al otro para ser felices? Pues resulta que los hijos son el fruto de un desbordamiento de amor y alegría, es decir, hay lugar para más personitas
receptoras de ese amor de padre y madre. Pues es algo parecido con Dios. En su corazón eterno e infinitamente lleno de amor existía lugar para muchísimos más. Y decide crearnos a su imagen y semejanza. Crea al hombre y a la mujer para compartir con ellos su amor. Y el amor es un proceso recíproco de la donación total del ser. Ya teníamos la mitad de este proceso, Dios donándose a nosotros. Pero para que el amor fuera real y completo, el hombre necesitaba también corresponder a ese amor de Dios. Y aquí el meollo del asunto. Para que el amor fuera real, Dios necesitaba dotar a sus criaturas, es decir, a los humanos, quienes fueron los elegidos para ser los sujetos de su amor, necesitaba dotarlos con ciertas características. Inteligencia. El amor necesita saberse, es consciente. Libertad. El amor necesita poder decidirse. Y por supuesto, capacidad de amar. Ahí es donde ya la cosa potencialmente iba a ser una complicación. ¿Dios sabía lo que esto iba a costar? Sí, Dios sabía perfectamente lo que implicaba darle libertad al hombre, pero en su infinita sabiduría, todos los males de este mundo valían la pena con tal de conocer el amor, y no solo el amor que experimentamos entre los seres humanos, sino el amor de Dios mismo. Y la historia, muchos ya la conocemos. Esto nos lleva al siguiente punto. Número 2. Una deuda impagable. La historia muchos ya la conocemos. Se crea al hombre y a la mujer en un paraíso terrenal. Les da la regla de no comer del fruto de un árbol. No vamos a discutir ahorita si el fruto y el árbol que menciona el Génesis es algo figurativo o no. Simplemente hubo una desobediencia de por medio. Y no es importante que haya sido una manzana. De hecho, nunca se menciona en el Génesis que fue una manzana, sino que el arte de siglos anteriores representa el fruto prohibido como una manzana. Puede haber sido un melón, puede haber sido una uva, o puede haber sido otra cosa que no fuera una fruta. Sin embargo, lo importante es lo que implicó el haber desobedecido. Cuando la serpiente se acerca y dialoga con Eva, empieza como inventando un chisme. Y un chisme de una verdad que distorsiona. Le pregunta, aquí vamos a meter un efecto de música de suspenso de telenovela. La serpiente le pregunta a Eva, oye Eva, ¿es cierto que Dios les prohibió comer de todos los frutos, de todos los árboles del jardín? Y Eva le responde, oh no, solo nos prohíbe comer del fruto del árbol del bien y del mal, de la ciencia, porque si lo probamos, moriremos. Y aquí es donde la serpiente arroja su veneno. Vamos a continuar con la música dramática para ver cómo va terminando esta historia. Y la serpiente le responde a Eva, Eva, de ninguna manera morirán. Lo que pasa es que Dios no quiere que coman de ese fruto, porque si lo hacen, serán igual que Él. Poderoso, glorioso, majestuoso. Y aquí para agregarle un poquito más de drama a la conversación que tuvo la serpiente con Eva, le pudo haber dicho algo así como, y pues Dios quiere que se queden como unos humanitos así todos pedorrillos, sin ningún poder y nada extraordinario en ustedes. Por lo que Eva pudo haber pensado o dicho, este fruto sí que es bueno. Lo prueba, se lo da a Adán para que lo pruebe, porque entonces ambos se convencieron de que iban a ser dioses, y si se hacían como dioses, iban a tener poder, gloria y majestad, y ya no necesitarían a Dios. Sería como una declaración de independencia, una rebelión, de alguna manera una guerra contra él. Vamos a dejar la música dramática para continuar con esta historia. Entonces, el pecado original no es la manzana o lo que haya sido en sí mismo.
El problema es que el pecado original implicó el que haya existido una desconfianza, una falta de fe e incluso este sentimiento de pensar que Dios entonces no es bueno, Dios no quiere lo mejor para mí. Y el resto de la historia pues ya la conocemos. No vamos a entrar en muchos detalles, esperamos más adelante poder desglosar más este episodio de el Génesis, pero por ahora es suficiente con que lleguemos al punto de que el hombre al cometer este pecado original entra la muerte al mundo y por consecuencia ya no tenemos esa posibilidad de tener una relación directa con Dios y mucho menos el de poder verle cara a cara. Y aquí es importante aclarar un punto. Ok, el hombre la regó y se equivocó, ¿verdad? ¿Por qué entonces Dios no lo perdonó y ya? ¿Por qué tanto show? ¿Por qué toda esta historia de salvación que tuvo que pasar la humanidad, tuvo que venir Jesús? ¿Por qué no simplemente lo dejó pasar? Aquí es donde pudiéramos tal vez pensar que, bueno, tal vez Dios exageró, ¿verdad? Sin embargo, hay un ejemplo bastante ilustrativo que nos va a poder resolver por qué esta es una deuda impagable para nosotros. El pecado cometido es una deuda que no podemos pagar de ninguna manera. Y por definición, esto es muy sencillo. La gravedad de la ofensa depende de la dignidad del ofendido. Y aquí les voy a poner el ejemplo del cachetón o cachetadón bañado. Imagínense que yo voy y le doy una cachetada a un amigo, tal vez jugando. Sobre, sí, órale, una cachetada. ¿Qué va a pasar? Pues es mi amigo, tal vez se va a enojar, me la va a regresar y ya, ahí va a quedar la cosa. Pero ¿qué pasaría si yo llego a mi casa y le doy un cachetadón a mi mamá? Wow, ahí cambia la cosa, ¿verdad? ¿Qué haría tu mamá si tú vas y le das un cachetadón bañado, sin razón alguna? Probablemente te corra, te va a agarrar a chanclazos por siempre, porque no es lo mismo cachetear a un amigo que cachetear a tu mamá. Aunque es la misma acción, la dignidad de las personas es diferente en cuanto a la relación que tienen conmigo. No significa que la dignidad humana de mi amigo y de mi mamá sean distintas. Sin embargo, la autoridad que mi mamá tiene sobre mí y la dignidad por ser aquella que me trajo a la vida, que me ha alimentado, que me ha educado y dado su amor y cariño, pues la gravedad es mucho más fuerte. Ahora vamos a hacer un viaje en el tiempo. Imagínense que estamos en tiempos del Imperio Romano y yo estoy frente al César Augusto y le doy un cachetadón bañado al mismísimo César. ¿Qué va a suceder? Seguramente voy a morir. Probablemente sea sometido a grandes torturas y después me matan, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Que ese ser humano tiene una dignidad mayor que la de mi amigo, que la de mi madre? No. Sin embargo, en ese contexto de tiempo y cultura, pues el César era una persona con muchísima dignidad, era el rey, era el emperador, tiene una autoridad suprema que nadie puede violar. Ahora imagínense ustedes qué tan más grave sería pues darle una cachetada al creador del universo, ese ser infinito que no nos podemos ni siquiera imaginar, que no somos ni una hormiguita comparados con él. Evidentemente la gravedad es infinitamente mayor. A Dios cara a cara en su esencia y en su sustancia, nos daríamos cuenta que la menor, pero la más insignificante ofensa hacia Él sería algo, por así decirlo, imperdonable. Sería impensable que pudiéramos hacer algo en contra de ese ser. Y ya para cerrar este punto de por qué nosotros no tenemos una capacidad para reparar el daño hecho, y no solo por el pecado original, sino por todos nuestros pecados, es poniendo como ejemplo que
un padre va con su hijo a un museo y su niño tira una antigüedad carísima. Y el niño dice, hey, 3 kilos, no hay problema. Y saca de su bolso un clip, un botón. Siempre tiene que haber un clip y un botón, ¿verdad? No sé por qué, en los bolsillos de los niños. No, de hecho no, pero es un cliché. Y dice, aquí está. Y pone frente al gerente del museo su clip, su botón y sus monedas de centavos, pretendiendo decir, ok, ya estamos bien, ¿verdad? Ya está pagada la antigüedad que rompí. Evidentemente no. El padre de alguna manera tendría que hacerse responsable por esa pieza que era milenaria y antiquísima y valiosísima. Nosotros no tenemos la capacidad para pagar por más castigos que recibiéramos. Por nuestra propia naturaleza y propios medios, esto es imposible. Y aquí viene el meollo del asunto, lo que tal vez de alguna manera también sería impensable. O sea, la única manera es que Dios mismo pague la ofensa que otros le hicieron a Él. Es decir, Dios es el único capaz de reparar el daño que sus hijos le han hecho a Él. Es algo que puede ser revuelto, difícil de comprender, pero así lo dice la celebración eucarística. Dios reconcilió al mundo consigo mismo. Y es por eso que aquí aparece este gran anuncio en el Génesis, una vez que los expulsa del paraíso, que encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Entonces, aquí por primera vez en la escritura, Dios anuncia que de la carne humana, que de la descendencia de la humanidad misma, vendrá quien vencerá a la serpiente. ¿Y qué significa esta victoria sobre la serpiente? Pues que la muerte que entra al mundo por el pecado no tendría la última palabra en el gran proyecto de Dios. Dios restauraría y llevaría a una mayor plenitud el proyecto original que tenía de crear a la humanidad para que conociera el amor de Dios. Y esto nos va a llevar al siguiente punto. Número 3. Feliz pecador que mereció tal redentor. Esta es una frase que se dice en la vigilia pascual. Cuando se celebra el fuego nuevo, se dice la frase feliz pecador que mereció tal redentor. ¿Por qué? A raíz de este anuncio del Génesis, en donde a partir de la descendencia de la mujer vendría quien vencería a la serpiente, comienza un proyecto de algo mucho mejor, algo más grande de lo que había pensado Dios. Es decir, el plan B se convierte en algo mucho mejor que el plan A, porque es Dios mismo quien va a tomar la condición humana para elevar la condición humana a una dignidad propia de Dios. ¿A qué me refiero? No que lo iba a convertir en Dios o semejante a Él, sino que la naturaleza divina de Dios se une con la naturaleza humana para elevarnos a poder tener una vida sobrenatural. ¿A qué nos referimos con esto? Que Dios ahora quiere no solamente rescatarnos del pecado, de ese error cometido por nuestros padres, Eva y Adán, sino que quiere darnos esta nueva dignidad de llamarnos sus hijos. No solo de llamarnos, sino de ser verdaderamente sus hijos. ¿A través de quién? A través del Hijo unigénito de Dios, Jesús. Y el convertirnos en hijos de Dios tiene otras implicaciones que ya platicaremos en unos episodios más adelante. Punto número 4. Punto número 4. Algunas prefiguraciones de El Salvador. ¿Qué significa una prefiguración? Una prefiguración es cuando en las escrituras sucede un evento que tiene una relación
con lo que sucedería más adelante con Jesucristo y algo que pasaría en la vida de Jesús. Y es una manera que profetiza la venida del Salvador, pero no a través de una frase profética, como las hay muchas en el Antiguo Testamento, sino una escena particular con algunos elementos que se pueden comparar. Vamos con la primera para entenderlo un poquito mejor. En el Génesis, Dios le concede un hijo a Abraham. No vamos a clavarnos mucho en la historia de Abraham, pero vamos a recordar el momento en donde Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Y lo tenía que hacer de una manera específica. Lo iba a llevar a un monte llamado Moria. Y normalmente los sacrificios ofrecidos a Dios en aquella época era con un cordero. Se construía un altar, normalmente hecho de rocas, y después se degollaba ese cordero, la sangre del cordero caía sobre el altar y después se ponían algunos leños para posteriormente quemar a la víctima ofrecida en sacrificio. Entonces, Abraham, en obediencia a Dios, conduce a su hijo Isaac subiendo la montaña de la Moria, cargando leños para después ser sacrificado. Y de hecho, Isaac pregunta, sacado de onda o extrañado, oye papá, ¿y dónde está la víctima? No sabía que él iba a hacer el sacrificio. Le pregunta, papá, ¿dónde está la víctima que vamos a sacrificar? Y Abraham le dice, como eluyendo un poco la respuesta, Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Entonces, tenemos varios elementos. Tenemos un padre, tenemos un hijo, tenemos leños, madera, tenemos una trayectoria hacia una montaña y esa montaña ubicada en la Moria está muy cerca del Monte Calvario. A lo mejor ya se imaginan hacia dónde vamos. Pero Dios detiene a Abraham justo en el momento en donde iba a sacrificar a su hijo. Y Dios no le pide a Abraham que sea el padre que sufre, solo quería probar su fe, cuando en realidad sería Dios mismo, Dios Padre, quien entregaría a su Hijo Jesús. ¿Y cómo fue la muerte de Jesús? También cargó un madero, también subió una montaña, el Monte Calvario, que geográficamente está muy cerca del Monte de la Moria, y ahí muere por nuestros pecados. Entonces, la prefiguración es Isaac anunciando a Cristo, el Cordero de Dios. Y también con la muerte de Jesús se cumple lo que dice Juan el Bautista: He ahí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Cuando Abraham le responde a su hijo Isaac, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, llega a su cumplimiento con Jesús. La segunda prefiguración es cuando Dios estaba por liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, les pide que cada familia sacrifique a un cordero, con la sangre rocíen el marco de la puerta de cada casa. Ese cordero sería asado y toda la familia se alimentaría del cordero a toda prisa. Porque ese día Dios, el ángel de Dios, bajaría a Egipto para dar muerte a los primogénitos de Egipto, tanto de las personas como del ganado, de los animales. Todos los hijos mayores o crías mayores, tanto de personas como animales, murieron esa noche, como la última plaga que envía Dios para que el faraón finalmente liberara al pueblo de Israel. Entonces tenemos también varios elementos que lo podemos comparar con la nueva alianza. Y esa costumbre se siguió practicando cada año y era la fiesta de la Pascua.
Y Jesús hace esa misma tradición con los apóstoles en la última cena, pero como diciendo, aquí hay algunos ligeros cambios, ¿verdad? Pero antes de hablar de esto, que apunta hacia la Eucaristía, vamos a ver qué elementos tenemos esa noche en donde Dios le pide a las familias de Israel sacrificar un cordero y alimentarse de ellos. Tenemos una condición de esclavitud buscando libertad. Tenemos una sangre que protegía a los hijos de Israel de la muerte, una sangre del cordero. Y para sellar ese pacto entre Dios y su pueblo, se alimentan de un cordero, de la carne de un cordero. Cuando Jesús, estando con sus apóstoles en la última cena, dice, voy a hacer un nuevo pacto, una nueva alianza, se mantienen los mismos elementos. Una condición de esclavitud del pecado. Nos quería Dios liberar de él para que se abrieran las puertas a la libertad de ser hijos de Dios y que con esa gracia recibida por el sacrificio de Jesús tengamos la posibilidad de llegar a la vida eterna. Tenemos también una Pascua de la muerte a la vida, que Pascua significa el paso. Tenemos el elemento del Cordero y de personas alimentándose de él. Pero ahora él mismo, Jesús, es el Cordero. Ya no habría necesidad de sacrificar a ningún animal porque él mismo se entregaría por nosotros. Y nos alimentamos verdaderamente de su carne a través del sacramento de la Eucaristía. Y la sangre de Cristo nos sella y nos protege de la muerte eterna. Entonces aquí tenemos otra prefiguración grandísima en donde el sacrificio que Dios les pide a los israelitas no es nada más porque pues una cenita tranqui a gusto con la raza, un corderito asadito, sabrosón. No, todo fue una preparación para el único y verdadero sacrificio que sería el de Jesús. Todo Dios ya lo tenía planeado y fue llevando a la humanidad a través del pueblo de Israel para llegar al momento en donde se daría la redención de la humanidad, en donde a través del linaje de la mujer se vencería por siempre la serpiente, trayendo, por así decirlo, para nosotros una nueva creación. Y bueno, amigos, llegamos ya al final de este episodio. Se nos fueron casi 30 minutos, pero vamos a algunas cosas que quería compartirles este episodio, los vamos a pasar hacia el siguiente, y es una última prefiguración que es bastante interesante. Luego platicaremos de el drama del cielo por la encarnación de Jesús y posteriormente hablaremos de las implicaciones de su encarnación. Y bueno, muchas gracias. Ojalá y este episodio nos ayude, les ayude a conocer un poquito más el gran misterio de la salvación de Jesús en aquel en quien buscamos depositar nuestra fe día con día. Les deseo un excelente término de semana. Dios los bendiga.